¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México agradece su asistencia al evento protocolario de la conferencia magistral La participación efectiva en la vida política y pública de las mujeres indígenas a la luz de la Recomendación General 39 de la CEDAW. Este evento tiene como objetivo generar un espacio de análisis y reflexión sobre los avances y retos en torno a la implementación de la Recomendación General 39 de la CEDAW y su trascendencia para orientar acciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de los pueblos, comunidades, mujeres y niñas indígenas, principalmente el derecho a una vida libre de violencia y sin discriminación. Saludamos con mucho gusto a las personalidades que nos acompañan esta mañana. Maestro Armando Ambriz Hernández, magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Doctora Leticia Bonifaz Alfonso, catedrática e investigadora social experta en derechos humanos e igualdad de género. Licenciada Karina Salgado Lunar, magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y presidenta del Comité de Género y Derechos Humanos. Maestro José Jesús Hernández Rodríguez, magistrado integrante del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Maestra Laura Patricia Jiménez Castillo, magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral, también de la Ciudad de México. Doctor Osiri Vázquez Rangel, magistrado integrante del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Queremos agradecer la presencia de la maestra Patricia Avendaño Durán, consejera electa. Óigame usted, consejera electa, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. Y también a las representaciones de autoridades del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. Para dar inicio al evento protocolario, cederé el uso de la voz al magistrado Armando Ambriz Hernández, presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Por favor, señor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a mis compañeras, a mis compañeros, a la doctora Leticia. Es un honor para el Tribunal Electoral de la Ciudad de México recibir hoy a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, destacada jurista mexicana con una sólida trayectoria académica y jurisdiccional en el ámbito nacional e internacional. La doctora Bonifaz es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre otros distinguidos encargos, ha sido directora de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios y consejera jurídica del Gobierno de la Ciudad de México. En el ámbito internacional se desempeñó como integrante experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, espacio desde el cual impulsó criterios y recomendaciones claves para el reconocimiento y la garantía de los derechos de las mujeres en todo el mundo. Su labor, caracterizada por un profundo compromiso con la igualdad y la justicia, ha dejado una huella significativa en el desarrollo del derecho constitucional y de los derechos humanos en México y a nivel global, lo que la convierte en una de las voces más autorizadas en la materia. La conferencia magistral que hoy impartirá, titulada La participación efectiva en la vida política y pública de las mujeres indígenas a la luz de la Recomendación General 39 de la CEDAW, nos invita a reflexionar sobre un tema de profunda relevancia para la democracia y la igualdad sustantiva. Dicha recomendación, adoptada en 2022, constituye un documento de gran relevancia que establece obligaciones claras para los estados en materia de respeto, protección y promoción de los derechos de las mujeres y niñas indígenas. Reconoce la intersección entre género, origen étnico y pertenencia cultural, y señala la necesidad de eliminar las barreras históricas, jurídicas y sociales que han limitado su participación en los espacios de toma de decisiones.
Este instrumento internacional propone medidas específicas para garantizar que las mujeres indígenas puedan ejercer plenamente su derecho a participar en la vida política y pública, respetando sus formas de organización, fortaleciendo su liderazgo y asegurando su acceso a la justicia sin discriminación. La doctora Bonifaz, le damos la más cordial bienvenida a esta Casa de la Justicia Electoral Capitalina. Su voz y conocimientos enriquecerán de manera invaluable nuestro compromiso con la igualdad, la no discriminación y la participación plena de todas las personas en la vida pública. Muchas gracias y bienvenida a esta que es su casa. Gracias, magistrado, por sus palabras. A continuación, cedo el uso de la voz a la licenciada Karina Salgado Lunar, magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y presidenta del Comité de Género y Derechos Humanos. Por favor. Muchas gracias, Marce. Buenos días a todos, doctora Leticia Bonifaz. Muchas gracias por estar con nosotros, magistrados, magistrada, obviamente, y a todos los que nos acompañan en este recinto y a quien nos sigue también en las redes sociales. Hoy nos reúne una fecha para reflexionar, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, conmemorado el pasado 9 de agosto, que nos recuerda la responsabilidad que tienen las autoridades del Estado de construir entornos seguros, respetuosos e incluyentes para el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en la Ciudad de México, el 1.4% de las personas mayores de 3 años hablan una lengua indígena. Este sentido, el COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, con base en este censo, precisó que las personas hablantes de lengua indígena de esta entidad, el 53.5% son mujeres. Tales cifras no solo nos hablan de la presencia, sino de una realidad que exige ser visibilizada y atendida. Esto nos invita a analizar la Recomendación General 39, emitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que establece las directrices claras para garantizar una participación efectiva de las mujeres y niñas indígenas en la vida política y en la vida pública. Además, reconoce las múltiples formas de discriminación que enfrentan, particularmente aquellas que se cruzan con el origen étnico, con la lengua, con la edad, con la identidad, la discapacidad, y entre otras. Por ello, se exhorta a los estados a adoptar políticas con enfoque interseccional que consideren todas las dimensiones para evitar cualquier forma de exclusión o trato desigual. Su propósito es claro: asegurar espacios reales de participación, proteger sus territorios y promover el acceso a la justicia desde su cosmovisión, con su lengua y con su respeto a su cultura. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la doctora Leticia Bonifaz, reconocida por su incansable labor en la defensa de los derechos humanos y quien formó parte de la CEDAW. Escucharla va a ser una oportunidad invaluable para comprender no solo los contenidos jurídicos de este instrumento internacional, sino también el profundo compromiso ético y humano que implica su construcción, implementación y seguimiento. Gracias por acompañarnos, por compartir con este esfuerzo colectivo, por visibilizar, proteger y dignificar toda la parte de los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres y de las niñas. Gracias y bienvenida. Gracias, magistrada. A continuación, cedemos el uso de la voz al maestro José Jesús Hernández Rodríguez, magistrado integrante del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quien también nos dirige un mensaje. Por favor. Muchas gracias. Buenos días, doctora Leticia Bonifaz Alfonso, magistradas, magistrados, invitados especiales y público presencial y virtual que nos acompaña el día de hoy. Es un gusto y es un honor contar con la presencia de la doctora Bonifaz en este tribunal y celebrar mediante la reflexión el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y en este marco, dialogar sobre un tema fundamental de nuestra democracia, los derechos de las niñas y mujeres indígenas y la forma de pasar del discurso a su efectivo ejercicio y a la construcción de realidades mejores para ellas.
Una de las dificultades a las que nos enfrenta la realidad en las sociedades contemporáneas es la de encontrarnos a nosotros mismos en el otro, en la otra, y así entender sus preocupaciones, motivaciones y diferencias, y asimilarlas personalmente desde una perspectiva de apropiación y empatía. Trasladar esta circunstancia a la esfera jurídica supone defender, proteger y garantizar los derechos de los demás en sociedades desiguales, culturalmente diversas y en permanente lucha por abandonar prácticas que pretenden mantener la uniformidad social en lugar de moverse hacia la construcción de una comunidad plural. El acercamiento intercultural a la diversidad ha sido el método más efectivo que ha elegido nuestras sociedades para entender las diferencias sociales y culturales y tender los puentes para equilibrar las inevitables diferencias en las relaciones sociales con miras a construir una visión solidaria de la comunidad y procurar el respeto de la dignidad humana. Es un hecho conocido que las y los integrantes de las comunidades indígenas no gozan a plenitud de un catálogo de derechos civiles y políticos que fomenten su participación y garanticen la representación política, sino que, desde su origen, han estado sujetos a trabajos y obstáculos para su ejercicio. Prueba de ello es que para hacer valer sus derechos las y los integrantes de las comunidades indígenas han tenido que poner en marcha un activismo judicial, sin el cual muy probablemente sus reclamos e inconformidades seguirían en el silencio. La invisibilidad y el aislamiento no pueden ser el destino de ninguna comunidad, de ninguna persona. La igualdad y el reconocimiento no son privilegios de clase, género o raza, sino la consecuencia positiva del desarrollo de políticas y decisiones públicas que tienen por objeto incluir a quienes integran toda la sociedad. De esta forma, asumir una perspectiva intercultural, interseccional y multifacética como medio para abatir las diferencias y hacer la diversidad una política de Estado, hace necesario adoptar una serie de prácticas para que los pueblos y comunidades indígenas, especialmente las niñas y mujeres, gocen de un amplio catálogo de derechos civiles, políticos, sociales, culturales, ambientales y de propiedad que atiendan a sus usos y costumbres, así como a sus sistemas normativos internos. Y ello se refleja en la adecuada cobertura de sus necesidades de alimentación, vivienda, educación, trabajo, disfrute de una vida pacífica, libre de discriminación y a su abierta intervención en la vida pública y comunitaria. En el ámbito jurisdiccional es crucial procurar que niñas y mujeres indígenas tengan pleno acceso a la justicia y que ésta se imparta tomando en cuenta sus condiciones particulares, para llegar a mejores soluciones interculturales que tengan como punto de partida una perspectiva normativa y una metodología de aproximación sobre la base del pluralismo, el respeto a la diversidad, la interseccionalidad y el combate a la discriminación como principios y valores que guíen la interpretación constitucional y la impartición de justicia. Como señala la introducción de la Recomendación General 39 de la CEDAW, considerar la perspectiva de las mujeres y niñas indígenas supone comprender la diferencia entre sus experiencias, realidades y necesidades en función de su sexo y género, así como el respeto a aspectos multiculturales y multidisciplinarios. Una perspectiva intercultural en este escenario implica tener en cuenta la diversidad de los pueblos indígenas, de sus niñas y mujeres, partiendo del reconocimiento de sus culturas, idiomas, creencias y valores, y la apreciación y valor social de esa diversidad. Una perspectiva multidisciplinaria, por su parte, exige la apreciación de su identidad multifacética y la forma en que el derecho, la salud, la educación, la cultura, la antropología, la economía, la ciencia y el trabajo son factores necesarios para entender sus diferencias culturales y de cosmovisión sin ánimo de asimilarlas, sino de comprenderlas y, en esa medida, de respetarlas y otorgarles la protección jurídica necesaria. La prohibición de discriminar a mujeres y niñas indígenas debe dirigirse a garantizar su participación efectiva en la vida pública y política en un marco de igualdad, considerando el factor de interseccionalidad, sobre todo en lo que respecta a la toma de decisiones y hacer efectivo su derecho a consulta antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que les puedan afectar. Sin embargo, las acciones de combate a la discriminación no deben quedarse únicamente en la esfera pública, también deben tener un impacto en la vida privada, y ello supone un mejoramiento constante de las condiciones reales de vida que tienen niñas y mujeres indígenas y que ello implique poner un freno al racismo, a visiones coloniales y a la violencia de género, así como un alto definitivo a la desigualdad de sus diversos núcleos sociales. No podemos dejar de recordar que la violencia de género contra las mujeres y niñas indígenas socava el tejido colectivo, espiritual, cultural y social de los pueblos indígenas y de sus comunidades.
La construcción de la igualdad sustantiva en favor de niñas y mujeres indígenas debe ser un esfuerzo sostenido que fortalezca los mecanismos que garanticen el ejercicio de todos sus derechos y de forma simultánea su participación efectiva, representación política e intervención plena en la toma de decisiones públicas y comunitarias. Es mi convicción que una democracia sólida debe conjugar el respeto a la libertad y la promoción de la igualdad. Este propósito debe estar más allá del discurso y tener una materialización en la vida cotidiana, en el bienestar de todas y todos, en la construcción de una dignidad social. Muchas gracias. Magistrado, a continuación cedemos el uso de la voz a la maestra Laura Patricia Jiménez Castillo, magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quien también nos dirige un mensaje. Por favor. Gracias, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en el Pleno y de manera virtual en las redes sociales oficiales de este tribunal, a mi compañera y compañeros del Pleno, y doy la más cordial bienvenida a nuestra destacada ponente, la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, en esta Casa de la Justicia Electoral de la Ciudad de México. Es un honor contar con su participación, pues de primera mano nos puede dar un testimonio no solo del contenido de la recomendación, sino del proceso de elaboración y de los retos de su implementación en la región de Latinoamérica, así como de su experiencia en la erradicación de la violencia de género contra las mujeres indígenas en la vida política y pública. De acuerdo con la ONU, existen cerca de 476 millones de personas indígenas en todo el mundo, que viven en 90 países distintos. Se calcula que aproximadamente el 50% de la población indígena global, es decir, 238 millones de personas, son mujeres. En México, de acuerdo con el INEGI, se estimó que 23.2 millones de personas se autoidentifican como indígenas. De estas, 51.4% son mujeres. Por su parte, en la Ciudad de México son 825.348 personas las que se autoidentifican como indígenas, de las cuales el 52.41% son mujeres. Las mujeres representan la mayoría de la población indígena y, por tanto, sus voces dentro y fuera de sus comunidades son necesarias para la toma de decisiones en la vida política y pública. Bajo este contexto es que la Carta de los Derechos de las Mujeres, es decir, la CEDAW por sus siglas en inglés, es un instrumento necesario para la labor jurisdiccional. En específico, la Recomendación General 39 es un instrumento relevante que pretende abordar las experiencias específicas de las mujeres y niñas indígenas y las diversas formas de discriminación a las que se enfrentan, así como las intersecciones o conexiones entre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres, individuales y colectivos. Desde mi perspectiva, las personas juzgadoras debemos adoptar enfoques diferenciados para poder combatir la discriminación interseccional y la desigualdad estructural para impartir justicia, debido a que el acceso a la justicia implica que todas las personas tengan la posibilidad de acudir a tribunales y recibir una resolución justa, pronta y accesible. Como lo refiere la Recomendación General 39, la discriminación interseccional contra las mujeres y las niñas indígenas debe entenderse en el marco de la naturaleza multifacética de su identidad. Por lo tanto, considero importante destacar que como integrantes de un tribunal electoral tenemos la responsabilidad constitucional y convencional de tomar en cuenta la cosmovisión de las niñas y mujeres indígenas para leer los derechos desde las diferentes perspectivas. Aplicar perspectivas en derecho implica considerar diferentes puntos de vista y enfoques al analizar y aplicar las leyes. Lo anterior busca evitar interpretaciones y aplicaciones unilaterales de la ley, asegurando que se tengan en cuenta las diversas realidades sociales y las necesidades de todas las mujeres y niñas que pertenecen a estas comunidades indígenas. Por lo cual me parece sumamente relevante destacar cómo la Recomendación General 39 refiere que para prevenir y abordar la discriminación contra las mujeres y niñas, los estados deben integrar acciones para aplicar
una perspectiva de género, una perspectiva interseccional, una perspectiva de las mujeres y niñas indígenas, una perspectiva intercultural y una perspectiva multidisciplinar. Estos conceptos, que seguramente serán desarrollados por nuestra destacada ponente, nos resultan familiares como Tribunal Electoral, pero entre las aportaciones que nos hace la recomendación 39 está la perspectiva multidisciplinaria, la cual requiere prestar atención a la identidad polifacética de las mujeres y niñas indígenas y a cómo la espiritualidad, la antropología, la economía, entre otros aspectos, han configurado y siguen configurando la experiencia social de las mujeres y niñas indígenas. Para concluir mi intervención, quiero reconocer la labor de nuestra destacada ponente como una aliada incansable de la igualdad de género y de la protección de los derechos humanos. Es un honor para nosotros tenerla en este tribunal. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, magistrada. Dando continuidad a nuestro programa, cedemos el uso de la voz al doctor Osiris Vázquez Rangel, magistrado integrante del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. También nos va a dirigir un mensaje. Por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que nos escuchan presencialmente y en las redes sociales del tribunal. Saludo con afecto a las magistraturas del Pleno de este tribunal y a nuestra destacada invitada, la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, quien además de tener una larga trayectoria docente, investigadora y ocupar diversos cargos en el servicio público en nuestro país, también fue una de las expertas independientes del comité de la CEDAW y por lo tanto tendremos la oportunidad de escuchar a una verdadera especialista y protagonista sobre los avances que México ha tenido como Estado parte en el tema propuesto para su disertación el día de hoy. Una cuestión central en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este fue 9 de agosto de cada año. Aquí debemos recordar que nuestra región es una de las más ricas en términos de diversidad de pueblos y comunidades indígenas. La propia Recomendación General 39 del Comité de la CEDAW, emitida en 2022, refiere que se calcula que hay 476.6 millones de indígenas en el mundo, de los cuales más de la mitad son mujeres. En el caso de México, la Constitución Federal reconoce que nuestra nación tiene una composición pluricultural y según estadísticas del INEGI, en 2022 había 23.2 millones de personas de 3 años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale al 19.4% de la población total del país en ese rango de edad. Desde la reforma constitucional en materia indígena en 2001, el artículo 2 de la Constitución Federal puso énfasis en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Por su parte, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 hizo que los grupos históricamente marginados o discriminados fueran puestos en el centro del cambio de perspectiva. Es decir, la premisa constitucional del ejercicio igualitario de los derechos humanos tuvo la necesidad de poner un mayor énfasis en los grupos más desprotegidos de nuestra sociedad. De manera paralela o simultánea, en las últimas décadas, la influencia del derecho internacional de los derechos humanos ha crecido significativamente en los distintos ámbitos del derecho. El propósito primigenio de crear sistemas internacionales o regionales de protección como subsidiarios del ámbito nacional a partir de tratados generales enfocados en el individuo y sus derechos subjetivos han rendido sus frutos en varias latitudes del mundo. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, con base en la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados generales y especiales auspiciados por dicha organización, entre los que se encuentra la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es muestra de la protección multinivel creada sobre el eje orientador de la dignidad de la persona humana y los derechos que le son inherentes. En la actualidad, 189 países forman parte de la referida convención. México lo ratificó en 1981 y en el año 2002 ratificó el protocolo facultativo que introduce el procedimiento de comunicaciones o quejas individuales o colectivas de violación de los derechos enunciados en la convención. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres es un órgano creado con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la Convención por los Estados parte y las 23 personas que lo integran son personas expertas en la esfera abarcada por la Convención, elegidos por un periodo de 4 años, de entre los nacionales de los Estados partes y ejercen sus funciones a título personal. Pero, ahora bien, la Recomendación General 39 del Comité, emitida en 2022, se refiere a los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, entre las que se encuentra el derecho a la participación efectiva en la vida
política y pública. Esta, como todas sus recomendaciones a los estados partes, se realiza a partir de los obstáculos y dificultades a las que se enfrenta la mujer indígena, de las que precisamente nos hablará ahora nuestra destacada ponente, la doctora Bonifaz. Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, magistrado, por su mensaje. Agradeciendo las intervenciones de las magistraturas integrantes del Pleno. Ah, ¿sí? ¿Se quedan con usted? Ah, ok. Bueno, entonces… Ah, ok, ¿se queda aquí usted? ¿Me permite leer su semblanza? Tengo el honor de dar lectura a la semblanza de quien disertará en esta mañana en la conferencia magistral denominada La participación efectiva en la vida política y pública de las mujeres indígenas a la luz de la Recomendación General 39 de la CEDAW, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. La doctora Leticia Bonifaz Alfonso fue directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También fue consejera jurídica y de servicios legales del gobierno del entonces Distrito Federal. En ese cargo impulsó grandes avances en materia de derechos humanos, en particular derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, derechos de la población LGBTQ y más, y el Programa de Derechos Humanos para la Ciudad de México. De igual forma, la doctora Leticia fue directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y directora general de Promoción, Estudio y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante su gestión fue enlace en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En representación del Poder Judicial, fue parte de la delegación mexicana en la sustentación del tercer examen periódico universal y el 9º examen periódico ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, CEDAW por sus siglas en inglés. Mediante talleres de capacitación, difundió entre las personas juzgadoras protocolos para incorporar el derecho internacional de los derechos humanos a las sentencias. Además, formuló opiniones respecto de proyectos de sentencias de la Suprema Corte relacionados con derechos humanos y género con base en estándares interamericanos. En 2020 fue propuesta por el gobierno mexicano para formar parte del Comité CEDAW para el periodo 2021-2024 y, tras haber sido electa, fungió como relatora para Ecuador, Bolivia, Perú, Costa Rica, Honduras, Venezuela y Nicaragua. En todos los casos, pudo tener un panorama completo de la situación de los derechos humanos de las mujeres para emitir observaciones finales. Es un honor y un gusto tenerla aquí y escucharla, y aquí está el micrófono para usted. Comenzamos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Tenía mucho que no venía al tribunal, pero ya me van a tener por acá más seguido con este y algunos otros temas, porque hoy vamos a hablar de la Recomendación General 39 sobre derechos de mujeres y niñas indígenas, pero la 40 se refiere específicamente a la mayor participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, y va a haber que trabajarla también y difundirla. Y se está trabajando la Recomendación General 41, que va a tener que ver con estereotipos de género, y seguramente el tribunal va a aportar cuando venga la consulta regional en México. Bueno, efectivamente, he tenido como mucha suerte de estar en los lugares clave donde se pueden tomar decisiones muy importantes en favor de los derechos humanos, no solo, como ya se dijo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino haber tenido el privilegio de estar 4 años yendo a Ginebra, Suiza, a ver no solo las recomendaciones que en particular se le hacen Estado a Estado cuando rinden sus informes periódicos. De hecho, México hace más o menos un mes y medio rindió el informe último y hay recomendaciones específicas que hay que seguir. Pero la CEDAW no solo analiza país por país cómo está su avance o a veces desafortunadamente retroceso en los derechos de las mujeres, sino que se dedica a ver qué recomendaciones generales se pueden dar a todo el mundo.
Lo curioso de esta Recomendación General 39 es que hacía tiempo que el tema no era enfocado a un grupo en particular. Siempre había sido, por ejemplo, les digo las últimas, ¿qué pasa con las mujeres y el cambio climático? ¿Qué pasa con las mujeres? Que esa fue la Recomendación General 36. ¿Qué pasa con las mujeres en la trata de personas? ¿Qué pasa con las mujeres así por tema en la educación, con la violencia? Pero que se haya tomado un grupo y se haya dicho, pero ¿qué pasa en específico con mujeres y niñas indígenas? Fue algo muy importante que propuso Guatemala. Mujeres indígenas de Guatemala fueron las que dijeron que se necesitaba esa recomendación, y en ese momento yo llegué a la CEDAW en plena pandemia. Mi elección fue en pandemia y mi primera asistencia a Ginebra seguíamos en pandemia, y quien presidía el comité de la CEDAW era Gladys Acosta, una peruana que había trabajado en Naciones Unidas y que también había trabajado temas de derechos indígenas. Entonces se dio la gran fortuna de que tanto ella en Perú como yo en México traíamos esa experiencia y decidimos ambas impulsarla. Y la Recomendación General 39 no ha tenido en el mundo tanto impacto como en América Latina. A mí me ha tocado ya estar difundiendo esta recomendación en varios países de América Latina. Hice un trabajo directo con mujeres indígenas de la Amazonía ecuatoriana el año pasado. Las mujeres indígenas de Guatemala han tenido un progreso verdaderamente extraordinario y pues necesitamos pensar en México. ¿Qué se descubre con la Recomendación General? Pues se descubre cosas que ya sabíamos, pero había que ponerlas en el papel, como que las mujeres y las niñas indígenas reciben impactos diferenciados en relación a los hombres y niños indígenas. ¿Por qué? Porque está la discriminación que se cruza, como ya lo comentaste, en el ámbito interseccional, de decir, una mujer indígena es discriminada por ser mujer, pero también es discriminada por ser indígena. Es la etnia más el sexo género. Y no todas las mujeres indígenas tienen las mismas características. Hay mujeres indígenas que están en comunidades muy cerradas, hay mujeres indígenas que ya migraron, hay mujeres indígenas que han tenido ya mucha preparación en el ámbito educativo, y el gran esfuerzo que se hace desde CEDAW es de tratar de ver a todo el mundo, lo que se vuelve muy complejo porque no son lo mismo poblaciones indígenas de África, de América Latina, de Asia o algunas europeas. Pero enfrentándonos a la región, que es lo que nos importa, América Latina tiene desafortunadamente los mayores niveles de desigualdad que el resto de las regiones del mundo. Aquí hay mucha desigualdad y muchísima discriminación en relación a los pueblos originarios. Así como en Estados Unidos la discriminación se mide en función del color de piel y de los fenotipos de los afrodescendientes, en el caso de México la discriminación es hacia los pueblos indígenas y en particular hacia las mujeres indígenas. ¿Qué se busca con la Recomendación General? Se hace como un paso completo de todo lo que trae la Convención de la CEDAW, que, hago un paréntesis, la Convención de la CEDAW se suscribe en 1979, después de la Conferencia Mundial de México 75. Hoy están reunidos en Tlatelolco, yo de hecho de aquí me voy para allá, grupos de mujeres de todo el mundo que 50 años después de aquel encuentro están viendo de nuevo qué avances se dieron y especialmente están atendiendo los temas de los cuidados, que son los temas de hoy, y que la jefa de gobierno ya acaba de anunciar una iniciativa de reformas a la Constitución de la Ciudad de México para incluir el tema de los cuidados. Pero entonces, 1975 da pie a que se firme la CEDAW. La CEDAW, como se dijo, se ratifica muy pronto por México. Solo hemos estado en CEDAW 2 mexicanas del 82 para acá. La embajadora Aida González Martínez, que estuvo varios periodos y fue
quienes no solo suscribieron o contribuyeron a la suscripción de la convención, sino es una de las redactoras de la convención CEDAW y nadie habla de ella, no tiene un reconocimiento. Ella falleció hace 3 años, en enero, y hubo un gran homenaje en Ginebra y ningún homenaje en México. Es una cosa verdaderamente increíble cómo quedan muchas mujeres invisibilizadas. En el PNUD, aquí en la Ciudad de México, hay una sala que se llama Aída González Martínez. En la Cancillería de México no hay nada que se refiera a ella. Pero ella no solo estuvo en el 75, fue redactora de la Convención CEDAW, fue integrante de la Convención CEDAW y también coordinó la delegación de Beijing en 1995, o sea, es una mujer muy importante que ahorita todavía está en el olvido, pero nos estamos encargando de sacarla de allí. Entonces, en esta convención, ¿qué se ve? ¿Qué leyes hay a favor de las mujeres y qué discriminaciones todavía existen a nivel legislativo? Se ve cómo pesan los estereotipos de género en los roles que tienen las mujeres. Se ve también por qué las mujeres siguen siendo objeto de trata de personas en una proporción muy elevada, y aquí incluiríamos también a las personas de la población LGBTQ+. Y el artículo clave relacionado con lo que hace el tribunal y de donde sacó la Recomendación General 39, la base para la participación política, es el artículo 7. El artículo 7 siempre ha visto que haya mayor participación política de las mujeres y a México le fue muy bien con el tema de la paridad y lo que se ha logrado en todos los ámbitos, aunque yo sigo insistiendo que hemos ido por cantidad de mujeres y ahora vale decir que necesitamos calidad en cuanto a la perspectiva de género de hombres y mujeres. Pero esta participación política no es de todas las mujeres, porque en la historia de los derechos a la participación política, particularmente al sufragio, la lucha la iniciaron mujeres blancas del norte global, no mujeres indígenas, no mujeres afrodescendientes. Entonces, hoy en día, ¿qué se piensa? Que con este criterio de interseccionalidad, lo que vas a ver es que haya mujeres, pero no solo mujeres en general, sino que haya una representación importante dependiendo de cómo es la presencia. Por ejemplo, Oaxaca, o Chiapas, o Guerrero, o Yucatán, o San Luis Potosí, donde haya una preeminencia en muchos espacios de personas indígenas, entonces que la representación sea proporcional, porque prácticamente han sido liderazgos muy aislados. Entonces, el artículo 7 de la CEDAW, que fue desarrollado en la Recomendación General 39, tiene que ver con qué obstáculos específicamente tienen que librar o a qué obstáculos se enfrentan las mujeres indígenas en todo el mundo, pero particularmente en México. Y aquí se descubre una doble discriminación, ya no solo por ser mujer, por ser indígena, sino en el momento de querer tener participación política, son discriminadas en su comunidad y fuera de su comunidad. Porque muchas veces las mujeres indígenas no tienen derecho a participar en la toma de decisiones al interior de sus propias comunidades. Entonces, lo primero que tendríamos que estar promoviendo desde el tribunal, sobre todo en los pueblos indígenas asentados principalmente en el sur de la ciudad, es si ya en las reuniones comunitarias para la toma de decisiones que tienen que ver con situaciones más o menos pequeñas en cuanto a la incidencia y que pueden ser muy variadas, ya se estaba hablando del Instituto Electoral, en cómo sí participan, pero participan en igualdad de condiciones mujeres y hombres. En muchas comunidades indígenas de México todavía las mujeres no tienen voz al interior de sus propias comunidades. Entonces, primero tenemos que resolver eso al interior de las propias comunidades para luego ver si ya tienen las posibilidades de ser parte de
listas de representación proporcional o si van a competir por algunos cargos públicos, pero la presencia de mujeres indígenas, repito, ha sido todavía muy baja si atendemos el número de mujeres indígenas que hay en determinadas circunscripciones. Pero no solo es que las mujeres participen, sino que además en muchos pueblos y comunidades de México hoy se está usando la paridad como un instrumento para decir cumplí, pero muchas mujeres no están tomando las decisiones, sino que hay de nuevo hombres detrás, y estoy particularmente hablando de casos documentados en Chiapas, en donde hoy en día hay una mujer que ganó la elección, que es la presidenta municipal, y otro hombre que es el esposo que dice, pero yo por usos y costumbres decido. Y lo grave de todo es que autoridades de Chiapas invitan a las reuniones a los dos, cuando no tendría por qué tener ningún reconocimiento el segundo, y dicen ella que ganó constitucionalmente y él por usos y costumbres. No, él constitucionalmente no tendría por qué estar ahí, pero hay como una especie de reconocimiento por parte de la autoridad y se está viendo qué pasa en esos casos. Recientemente estuve en Coetzalan, Puebla, trabajando con la consejera Claudia Zavala el tema del empoderamiento político de muchas mujeres que ya tienen representación en cargos públicos, que ya son síndicas, que ya tienen algún cargo a nivel municipal. Y ante la primera pregunta que hicimos de cómo las mujeres habían decidido participar políticamente, la primera que nos contestó dijo: a mí me dijeron que tenía que haber una mujer y entonces mi marido me dijo que yo participara, o sea, instrucciones del marido de que yo participara con dos condiciones. Que yo le deje echada la tortilla, o sea, que yo le deje lista la comida, y que no llegue muy tarde por su honor. O sea, si vas a reuniones y vas a regresar tarde, lo que está viendo el hombre es, dicen que tiene que haber una mujer por los números que tocan de la paridad. Entonces, el hombre decide que vaya su esposa poniéndole las condiciones, pero me dejas todo listo y además no vas a llegar tarde afectando mi propio honor. Cuando te enfrentas a esas realidades, cuando ves, estamos cumpliendo la paridad, pero ¿cómo la estamos cumpliendo y en qué condiciones? Y comentaba con Claudia Zavala en ese momento, decir, nosotras venimos aquí a decir, esta es la Recomendación General 39 y estos son los derechos, y aquí y estamos con ese ánimo de empoderar. Y nosotros nos regresamos a la Ciudad de México y a ellas tal vez les den una terrible golpiza por llegar con ideas que no son las que corresponden. A lo que voy es que, aunque pretendamos a nivel internacional trazar una línea de cómo debe ir este proceso, el proceso va mucho más lento de lo deseable, porque en muchas comunidades indígenas de México las mujeres sí ya lograron, y eso es muy encomiable en México, que son muchos años ya en donde se ha logrado que niñas y niños vayan a la escuela, y al menos en los primeros niveles educativos casi van en número igual. Comienzan las primeras deserciones en la secundaria de las niñas por embarazos precoces, porque no tienen las condiciones de salud idóneas. Por ejemplo, en los periodos menstruales, las niñas dejan de ir a la escuela o les piden que ya empiecen a cuidar a los hermanitos y hacer otras tareas. Y mientras iniciamos, no hay brecha. Vamos avanzando y llegamos a la universidad y la brecha ya se hizo enorme entre mujeres indígenas y el resto de las mujeres en México. Pero entonces nosotros tendríamos que mantener esa visión de que no todas las mujeres son iguales y no todas las mujeres indígenas son iguales, sino que hay condiciones particulares en ciertas comunidades en donde tienen todavía mucho más restricciones al interior de las comunidades en cuanto a los temas de la igualdad. La igualdad la deben terminar trabajando las propias mujeres en sus comunidades. Hay mujeres que han logrado ya muchos avances y aquí lo que les estoy mostrando es cómo la Recomendación General 39, partiendo de los
postulados de la Convención, sí, es artículo 7, participación política, pero no lo puedes separar de artículo 10, que tiene que ver con la educación, y no lo separas del artículo 5, que tiene que ver con estereotipos, y no lo separas del 15 y 16, que tiene que ver con cómo se organiza la familia, porque muchas familias siguen organizadas de manera, y por eso es hoy el tema de los cuidados, en que no puedes tú pensar que hay condiciones de igualdad cuando seguimos con las dobles jornadas de trabajo y con todo el peso respecto de las mujeres. Ahora, vamos al siguiente tema que ha sido muy trabajado en este tribunal, en el Instituto Nacional Electoral, que es el tema de la violencia contra las mujeres que deciden participar políticamente. Entonces, recibe el mismo tipo de violencia la mujer que la mujer indígena. La Recomendación General 39 nos pide todo el tiempo que estemos haciendo esta distinción y además que pensemos en mujer indígena con discapacidad, mujer indígena migrante, mujer indígena lesbiana, mujer indígena adulta mayor. Tenemos que ir viendo que es un abanico el que se va abriendo y entonces no es lo mismo la violencia política que en redes se puede dar a nivel urbano que la violencia política que han recibido mujeres a las que apedrean sus casas en Oaxaca o que les hacen amenazas que terminan ellas mismas ya sin deseo de seguir en su carrera política. Porque en mucho la violencia política lo que busca es que ya no queden ganas de estar haciendo eso y esta medición se está haciendo en este momento en Colombia de personas que participaron, que sufrieron violencia política y que se les pregunta si lo volverían a hacer. Y la diferencia entre la violencia política contra hombres y mujeres en mucho tiene que ver que a las mujeres normalmente se les muestra que pueden afectar a sus familias, cosa que no se hace con los hombres, sino qué va a pasar con tus niños, qué va a pasar, y se van a un punto donde se considera que ellas son más vulnerables. La Recomendación General 39 es un instrumento muy útil que piensa que no solo la interseccionalidad es clave, sino el proceso intercultural de ir leyendo en los pueblos y las comunidades indígenas cuáles son esos sistemas normativos que siguen funcionando, pero de esos sistemas normativos, qué parte sí es rescatable por ser compatible con los derechos humanos en general y con los derechos humanos de las mujeres. Porque muchas veces, y esto se los digo desde que se hicieron los acuerdos de San Andrés Larraínzar, en donde había una mesa donde se pedía que se mantuvieran los usos y costumbres y había otra mesa de derechos de las mujeres y lo que se resolvía en una mesa era contrario a lo que se resolvía en otra, porque sostener muchos usos y costumbres en muchas ocasiones implica dejar a la mujer en un segundo plano por esa doble discriminación de la que estamos hablando. ¿Cómo seguir fomentando los liderazgos? ¿Cómo seguir dando confianza en que ellas no solo son capaces de realizar transformaciones en sus comunidades, sino de incidir a nivel nacional? Cuando leemos, por ejemplo, que Naciones Unidas dice no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, ellas se han quedado normalmente atrás y afuera. Cosas que suceden en los foros internacionales, el que ahorita se está realizando de la CEPAL. Estuve el lunes en Relaciones Exteriores y en la mesa habían 3 tramos. El primero hablaban mujeres mestizas, luego hablaban mujeres indígenas y luego hablaban instituciones del Estado. Terminaron de hablar las mujeres mestizas y no dejaron el lugar a las mujeres indígenas. Ahí se quedaron, en la cabeza de la herradura. No movieron su lugar para decir, yo me quito y vienes tú. Que eso para mí fue muy significativo porque ve cómo yo he estado siempre aquí con este privilegio y en lugar de invitarte a decir, yo me quito porque es tu espacio, sencillamente yo te escucho desde mi lugar de privilegio. Para mí, cosas tan significativas, porque yo estaba en segunda fila observando, y decía, ¿cómo es posible
ver con qué naturalidad quien ha tenido el derecho, quien ha tenido el privilegio, lo sigue manteniendo y no ve que está con eso impidiendo que el espacio principal donde tendría que ser escuchada la voz de la mujer indígena, tendría que haber dejado, yo me salgo para escucharte. En el caso de México, sí hemos avanzado, sin duda. No hemos avanzado igual en todas las entidades federativas. Yo creo que el hecho de que nunca se haya podido reglamentar el artículo 1º, 4º, hoy 2º, a nivel federal, es porque los cambios se tienen que hacer a nivel local. Yo no tengo la menor duda de que los avances de Oaxaca, por ejemplo, son avances que se pudieron dar porque ahí separaron en el ámbito electoral sistema constitucional, quiénes se van a regir por usos y costumbres, con qué reglas, y nos vamos hablando para que así lo tuyo y lo mío tengan cabida en un mismo espacio. Eso es muy difícil que se dé a nivel nacional porque no tenemos siquiera comunidades que estén asentadas solo en un territorio. Milpalta y Xochimilco van a compartir con Tláhuac algo, aunque cada pueblo de Xochimilco, ¿quién viene de Xochimilco? Cada pueblo de Xochimilco tiene sus propias características y tienen mucho celo de lo que hacen unos y se diferencian de los otros. Los procesos han sido complejos, sí, pero la ventaja, como ya lo dijeron en las participaciones que tuve la oportunidad de escuchar, la ventaja es que en México nos hemos tomado muy en serio el control de convencionalidad. La CEDAW sí tiene una aplicación real en decisiones desde Suprema Corte, colegiados, pero también en tribunales locales. Y la Recomendación General 39, al difundirla, es la primera vez que una convención está traducida ya a muchas lenguas indígenas. Ya se puede leer en quechua, en aymara, en náhuatl, y cuando ves, dice uno, es una maravilla que con el formato de Naciones Unidas te encuentres algo escrito en náhuatl desde Ginebra, pero no solo es que se lea en náhuatl, sino que se vea específicamente en cada lugar dónde estaría el compromiso, y para mí el Tribunal Electoral y el Instituto, posiblemente más el Instituto, tendría que estar fomentando mayor presencia de liderazgos en el ámbito político de las mujeres indígenas y sobre todo mayor participación de mujeres en la toma de decisiones al interior de sus propias comunidades. Para ir cerrando, cuando nosotras pedimos que haya más mujeres en la toma de decisiones, es porque queremos que la toma de decisiones cambie en cuanto al enfoque. Si hay más mujeres, tienen una visión que va a llevar como relevante temas que habían estado rezagados. Y en el caso de las mujeres indígenas también, ¿qué queremos con eso? Que si hay mayor presencia de mujeres indígenas, temas que no se han visto como relevantes, de pronto se pongan en foco porque ellas mismas lo colocan allí. Que quede claro que la participación es tanto de mujeres en general como de mujeres indígenas, es para que temas que han sido soslayados de pronto tomen la relevancia que debieron haber tomado desde hacía mucho tiempo. México es muy complejo, pero si cada quien va tomando el trocito de responsabilidad que le toca, va a poder ir haciendo la incidencia directa y vamos a poder generar cambios que se ven muy complejos porque en mucho tienen que ver con la mentalidad de algo que viene con un chip que está desde hace siglos, que es el chip del sistema patriarcal, y está reforzadísimo en pueblos y comunidades indígenas, y esa sustitución del chip implicaría que entendamos que hay nuevas formas de organización donde la inclusión sea la clave para que efectivamente, con el lema de Naciones Unidas, nadie se quede atrás y nadie se quede afuera. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos la conferencia magistral de la doctora Leticia y en este momento le pedimos por favor a la magistrada Salgado nos dé un mensaje a manera de cierre, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Leticia Bonifaz por aceptar esta invitación,
por compartirnos no solo su conocimiento técnico, sino también todas las vivencias de una mirada propiamente hecha desde el interior, desde esta conformación de esta recomendación, así como su sensibilidad y compromiso con las causas más profundas de justicia y equidad, y también por brindarnos los aspectos a mejorar en nuestros ámbitos competenciales. Para este tribunal, aspectos y espacios como el de hoy son de gran relevancia, ya que permiten acercar a la ciudadanía los principios, las normas, las sentencias y las acciones que buscan garantizar los derechos político-electorales de las comunidades originarias de esta ciudad. Estas conferencias nos permiten también no solo informar, sino también reflexionar sobre nuestro comportamiento institucional con estas comunidades. Por ello, me gustaría comentar algunas acciones concretas que dan cuenta de los avances que han implementado las recomendaciones a las que hemos hecho referencia el día de hoy. Con el fin de facilitar el acceso a la justicia a las personas indígenas que habitan en la Ciudad de México, sean originarias o de otras latitudes de esta ciudad, este tribunal ha elaborado instrumentos como la Guía para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, la cual brinda información básica y accesible de los derechos políticos de los que son titulares y los mecanismos disponibles para defenderlos a través del lenguaje claro, accesible y respetuoso. Asimismo, derivado de una gran cantidad de la cadena impugnativa, se implementó un mecanismo específico para que los pueblos y barrios originarios de esta ciudad pudieran de manera independiente a sus unidades territoriales determinar el presupuesto participativo. En esta situación, pues obviamente ellos pueden determinar cada uno de los presupuestos, cómo lo van a implementar, cómo lo van a llevar a cabo. Estas reglas y reformas también fueron propiamente internas, sin embargo, también tienen una limitante que no afecten a los derechos humanos ni impliquen algún tipo de discriminación hacia las mujeres o hacia cualquier grupo de atención prioritaria. Como señaló, la falta de acciones para garantizar este tipo de acciones en la vida común de los pueblos nos ha decidido tomar en cuenta también que es necesario que efectivamente los pueblos tengan la oportunidad de que en su interior todas las decisiones sean tomadas y sean analizadas propiamente por las mujeres que lo integran. Además, este tribunal ha tenido casos relevantes como es la resolución de un procedimiento especial sancionador en donde se determinó la existencia de una infracción consistente en una violencia política contra las mujeres por razón de género atribuidos a un integrante de la autoridad tradicional de un pueblo originario, en donde se juzgó con perspectiva intercultural y de género, dictándose medidas de reparación a favor de la víctima, que era una mujer originaria de ese mismo poblado. En casos como este, es importante llevar a cabo un análisis interseccional que visibilice todas las características que implican las desventajas como mujeres para poder ser calidad de personas indígenas, tomando en cuenta todos estos aspectos que ha señalado. Estos son algunos de los pasos en un camino en el que aún estamos construyendo. Si bien recordamos lo avanzado, también sabemos que queda mucho por hacer, pero este tribunal seguirá dando los pasos firmes para garantizar la participación política más justa y equitativa, representativa de todas las mujeres y en particular las mujeres indígenas. Para concluir, quiero destacar que este año ha sido reconocido como el Año de la Mujer Indígena, lo cual no implica nada más que debe quedarse en un aspecto simbólico ni limitarse tampoco en una declaración institucional, sino, como ya lo comentó en su intervención, que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera. En este sentido, si logramos incorporar el reconocimiento de los derechos y la participación efectiva de las mujeres y las niñas indígenas en el lenguaje que empleamos, en las políticas que promovemos, en los espacios que habitamos y en cada una de las decisiones que tomamos, entonces estaremos dando pasos reales hacia la inclusión, hacia la visibilización y la dignificación de los pueblos originarios de estas comunidades. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias también por su apoyo.
Gracias, magistrada. Y en este momento le pedimos al magistrado presidente acompañe a la magistrada Salgado a entregar un reconocimiento a la doctora Leticia Bonifaz, por favor. Y sigamos las instrucciones de comunicación social para la foto protocolaria de cierre. Muchas gracias. Magistrada, ¿también nos quiere acompañar a la... Perdonen ustedes, para una última foto, por favor. Gracias.